Este taller de capacitación tiene como objetivo principal el de brindar elementos y herramientas para las auditorías a fin de poder elaborar con mayor grado de seguridad los informes de auditoría en función de la resolución 500 del 2017. Vamos a analizar estos balances, que es el balance mensual corriente que sale de CIAF. Fíjense que la estructura del balance está compuesto por dos grandes cuerpos, el del lado izquierdo, donde se detalla la parte presupuestaria, y el del lado derecho, en donde se detalla la composición de los saldos bancarios. En el lado izquierdo está compuesto por 6 columnas. La primera de ellas habla de la parte presupuestaria, en donde nos da las principales cuentas, el detalle de las principales cuentas. La columna total a rendir, que es la cuarta columna de izquierda a derecha, surge como consecuencia de la sumatoria de la columna de inicio más ingresos, y la columna de saldo final surge como consecuencia del total a rendir menos los invertidos. Desde el punto de vista horizontal, el corte del balance está dado por 3 grandes cortes, que es el de rentas generales, rentas afectadas y fondos de tercero. Del lado derecho, donde tenemos la composición de los saldos, vamos a tener el listado de las cuentas bancarias abiertas por el organismo que estamos analizando. Y fíjense que al lado del número de cuenta hay una R. Eso significa que la cuenta está rubricada, lo que nos da la seguridad de que los saldos no van a ser modificados a la fecha del balance. Si la fecha de balance es 31 de marzo de un ejercicio, del 31 de marzo para atrás, el saldo de esa cuenta no puede ser modificado. Fíjense que abajo nos da un mensaje que dice: no existe coincidencia entre las contribuciones figurativas, que son de 19.175.286,68, y el pagado de gastos figurativos 21.243.821,44. Los gastos figurativos se refieren a las transferencias que la Tesorería General hace al organismo, y las contribuciones es el registro de esas transferencias que desde la tesorería se hacen al organismo. Fíjense que hay una diferencia entre uno y otro que debería ser cotejada, pero que no necesariamente está mal. Puede deberse a una situación temporal. Por ejemplo, si la Tesorería General hace la transferencia un 31 a última hora, es muy probable que el organismo recién vea reflejado en sus cuentas bancarias recién los primeros días del mes siguiente, el 1 o el 2 del mes siguiente. Con lo cual, esa diferencia debería ser parte de una conciliación bancaria. La diferencia debe ser de una cuestión temporal. Vamos a tener en cuenta dos consideraciones previas. La primera de ellas está compuesta por 3 partes, que es que sin registro no hay balance. El balance sale como consecuencia de los registros que se realizaron. Con registros, pero si no están clasificados, tampoco puede haber balance. ¿Qué significa clasificar un registro? Significa ubicar ese registro tanto horizontalmente como verticalmente. De esa manera se puede decir, por ejemplo, que es un ingreso de rentas generales o un egreso de fondos de tercero. Es la ubicación dentro del balance de cada registro. A eso se le llama la clasificación. Con registros y con clasificación sin rúbrica no hay balance. Es lo que hablábamos recién, el hecho de que la cuenta esté rubricada implica la seguridad de que los saldos bancarios no van a ser modificados. En cuanto a las segundas consideraciones, vamos a hablar de lo que son la parte de cuentas presupuestarias y cuentas extrapresupuestarias.
Dentro de las cuentas presupuestarias tenemos los recursos, el cálculo de recursos y las partidas de gastos. Fíjense que en el caso del cálculo de recursos está conformado por una cuenta que es corta. Toda vez que en un registro se toque un recurso, un cálculo de recursos que se llama, va a afectar la columna ingreso, ya sea en positivo o en negativo, pero afectará la columna ingresos. En cambio, cuando hablamos de partidas de gastos, que hablamos de una cuenta larga, en ese caso siempre afecta la columna del invertido. También, sea en positivo o en negativo, siempre afecta la columna del invertido. El caso de las cuentas extra presupuestarias, que son desde el punto de vista visual son las más cortitas, estas cuentas pueden afectar tanto la columna ingreso como la columna invertido, ya sea en positivo o en negativo. Vamos a detenernos en este numerito 10 que está al lado de la DA 975. Ese numerito 10 nos está indicando qué tipo de cuenta se trata. En el caso de que sea número 30, solamente tengamos en cuenta esto, en el caso de que sea número 30, sí o sí va a ser fondos de tercero. Cuando no sea número 30, ahí luego del 975 no sea número 30, se consideran otros conceptos financieros y pueden formar parte de rentas generales o de rentas afectadas. Muy bien, vamos a analizar la columna de saldos iniciales, considerando siempre que los saldos iniciales de un periodo son saldos finales del periodo anterior. En el caso de que esto no suceda, corresponderá a analizar por qué tenemos esa diferencia. Y consultando los saldos iniciales, podríamos ver, los que están en azul, podríamos ver cómo está compuesto, y debería estar compuesto por un solo importe, que es el importe del periodo final, del periodo anterior. Específicamente, cuando hablamos de saldos finales de un ejercicio y saldos iniciales del ejercicio siguiente, entre el ejercicio 2022 y 2023 hubo un cambio de criterio. A partir de este nuevo cambio de criterio, rentas generales se va a transferir solo el subtotal de solicitudes de fondo para órdenes de pago. Todos los demás conceptos que forman las rentas generales no se trasladan, por lo tanto, deben ser devueltos a la Tesorería General. En cambio, las rentas afectadas y los fondos de tercero se van a trasladar al ejercicio siguiente. ¿Está? Vamos a analizar dos casos. El primero de ellos es un caso en el que las solicitudes de fondos para OP son diferentes en balance multi-ejercicio y en balance corriente. Hago un paréntesis aquí y recuerden todos que el control del Tribunal de Cuentas es sobre el balance corriente. Si tienen ustedes la opción o la posibilidad, entren a SIAF, dentro de SIAF al módulo renditivo, dentro del módulo renditivo a la función balance, y busquen en la DA 954 el balance de diciembre presentado del año 2022. Cuando ingresamos nos encontramos con este cuadro. Acá están resumidos, si ustedes pueden ir viendo concomitantemente a esto lo que dice el módulo de SIAF, van a ver que el total general a diciembre son 2.343.124,80. Y si miramos específicamente el total de rentas generales, el subtotal de solicitudes para órdenes de pago es en el balance multiejercicio de 415.192,89, en tanto que en el balance corriente es 379.598,89. Ahora bien, hagamos la misma consulta, pero ya no nos fijemos en diciembre 22, sino que miremos enero 23. Y cuando vemos
que van a transferirse, en este caso, el saldo correspondiente al multiejercicio. Situación que, de acuerdo a lo que nos han informado desde Contaduría General, no se va a repetir para el cierre 2023, saldos finales de diciembre 2023, iniciales de 2024. El segundo caso que vamos a ver es el de solicitudes de fondos para OP cuando son iguales en balance, multiejercicio y corriente. Si entramos, elegimos la DA 957, módulo renditivo, función balance, diciembre 2022, balance presentado, nos vamos a encontrar que los totales son estos. Es decir, en el multiejercicio, que nosotros, vuelvo a aclarar, no analizamos, pero en el multiejercicio, el subtotal de solicitudes para OP es de 352, 238,83. Y en el balance corriente, el subtotal de solicitudes de fondos para OP también es de 352. Hacemos la misma consulta en enero y vamos a ver que el saldo trasladado es coincidente, pero solamente porque en el balance multiejercicio y en el balance corriente resultaron iguales. Vamos a analizar en este caso la columna ingresos. Ustedes saben que para obtener el total de la columna ingresos debemos partir de la planilla 613, planilla ingresos en CIAF. A eso le tenemos que sumar las retenciones del periodo, que van a ser de fondos de tercero. Le tenemos que restar las órdenes de devolución, porque es dinero que va para la Tesorería General de la provincia. Y le tenemos que restar la devolución de gastos, porque no va en la columna ingreso una devolución de gastos, sino que la devolución de gastos disminuye la columna invertido. Recuerden ustedes cuando hablábamos que cuando se toca una partida de gastos, afecta la columna invertido, sea en positivo o en negativo. Si bien afecta la columna invertidos la devolución de gastos, implica también desde el punto de vista financiero un ingreso en la cuenta corriente. Pero para obtener el total de la columna ingresos debemos restarlo. Vamos a ir a la DA 969, al módulo renditivo, a la función balance y vamos a consultar mayo del año 2023, el balance presentado, y vamos a concentrarnos en la columna ingresos. Si ustedes tienen la posibilidad, como les vengo diciendo, de ingresar a CIAF, pueden consultarlo. Y ahí nos vamos a encontrar con que el total del periodo ingresado, solo la columna ingresos, es de 28.254.889. Entonces, si vamos dentro de CIAF, dentro de la DA 969, listados, el listado 613 de ingresos de mayo, nos vamos a encontrar que el total es de 28.192.413,25. Pero si a su vez hacemos el listado de resumen de pagos, en donde vamos a la columna retenciones y verificamos el monto total de las retenciones, que recuerden que se sumaban, les vamos a sumar las retenciones que son de 312, 559,01. Les vamos a restar las órdenes de devolución, que también se pueden sacar desde el resumen de pago listado 612, que son de 87.261,10. Y le vamos a restar también la devolución de gastos, que es de 162.822,16. Vamos a llegar al importe de la columna ingresos, que es de 28.254.889. Es decir, de esta suma algebraica podemos obtener el total de la columna ingresos, lo que a nosotros nos da confianza de que los importes están bien, o estarían bien, en principio, a nivel de totales. Fíjense que en devoluciones de gasto existe un asterisco, porque la forma de obtener el dato es una de las formas es a través de la planilla ingreso. Recuerdan que hablábamos de las cuentas cortas, de las cuentas largas y de las cortitas. En el primer renglón teníamos un ingreso
en esta planilla de ingresos en la 613 tenemos un ingreso puro, diríamos, un ingreso, un recurso. Luego tenemos un ingreso, una partida cortita, que es, fíjense que habla de 9.30. 30 es fondos de tercero, ¿está? Entonces esto va a ir a la parte de fondos de tercero. Y después tenemos esta que dice gastos, y la sumatoria de todas estas columnas nos daría los 162 indicados en la filmina anterior. La otra opción es listarlos desde el módulo renditivo. Entramos en la DA 969, nos vamos al módulo rendición. Dentro de la función ingresos utilizamos el filtro de año 2023, mes mayo, y en origen devoluciones a OPI. Ahí nos va a salir el total. Pero recuerden que esta información estamos controlando el balance y lo estamos sacando desde el módulo balance. En cambio, en este caso lo estamos sacando de un listado diferente. Son dos opciones, ambas son válidas, no hay ningún problema con ello. Analicemos una columna invertida. Y para analizar la columna invertida vamos a tener que pasar a realizar la planilla egresos, que es la planilla 613, es decir, dentro del módulo listados, la función tesorería, planilla egresos, listado 614. Abandonamos el 613 y nos vamos al 614. Luego vamos a tener que hacer el resumen de pagos y le vamos a listar cualquiera de las dos, tanto sea la planilla de egresos o el resumen de pago, le vamos a tener que restar las órdenes de devolución y las devoluciones de gasto. Eso nos va a totalizar la columna egreso. Para poder analizar esto, vamos a entrar dentro de la DA 402 al módulo renditivo, función balance, y vamos a buscar enero 2023 el balance presentado y nos vamos a enfocar en la columna invertidos. Fíjese que la columna invertido es de 300, totaliza 396.037.631,28. En cambio, el listado 614 nos totaliza 429.996.853,28. A eso nosotros le tenemos que restar los pendientes renditivos del periodo. Si ustedes están viendo en este momento el balance, si ingresaron en CIAF y ven el balance, vean que en el lado derecho, debajo de los saldos bancarios, se van a encontrar con los pendientes renditivos. ¿Qué son los pendientes renditivos? Los pendientes renditivos del periodo son egresos o invertidos que ha hecho el organismo, pero que no cuenta con la documentación necesaria para que dichos invertidos sean analizados por la auditoría. Es decir, el organismo me está informando que de los 429 millones que se gastaron, 33 millones y pico, ¿no es cierto?, no tienen documentación respaldatoria. Que no la tengan en este periodo no quiere decir que para el periodo siguiente no esté disponible dicha documentación respaldatoria. En general, todos los organismos deberían de tener pendientes renditivos, quizá no tan grandes como 33 millones, pero sí tendrían que mostrar algún tipo de pendiente renditivo. A su vez, le restamos la devolución de gastos, que en este caso eran 3.197,57, y llegamos a totalizar la columna invertido, es decir, a los 396.037.631,28. En la devolución de gastos, recuerden que si nosotros estamos haciendo el análisis de todo de un balance de un organismo,
Cuando analizamos la columna de gastos, ya sacamos el importe de la devolución de los gastos. Con lo cual es un dato que a esta altura ya lo tenemos. Muy bien, fíjense que aquí tenemos una columna que se llama saldo de ejercicios anteriores. Ese saldo de ejercicios anteriores está detallado en el instructivo número 10 del 2019, en la hoja 7, que habla del total general. Ese instructivo es de la Contaduría General, se puede ver y se puede bajar desde la página de CIAF. El saldo de ejercicios anteriores, como todo renglón, en el saldo de inicio se van a colocar los importes que no fueron trasladables de un ejercicio a otro. Es decir, si estamos hablando de 2022 a 2023, va a ser todo rentas generales menos las solicitudes de fondos para OP. Ese saldo de inicio es considerado solo para el mes de enero, ¿sí? Porque a su vez, en la columna de ingreso y de invertido, en el renglón saldo de ejercicios anteriores, en valores absolutos va a sumar los ajustes de saldos de ejercicios anteriores de rentas generales. Importes que no fueron trasladados del ejercicio 2022 al ejercicio 2023 y que fueron o devueltos o pagados. Entonces, si miramos un balance, nos vamos arriba, en la parte donde están las rentas generales. Fíjense que en el balance antes del total de rentas generales puede llegar a haber un renglón que diga saldo de ejercicios anteriores de rentas generales. Ese importe que va a estar en negativo en la parte de rentas generales va a estar en valor absoluto en el último renglón. Es decir, aquí, estos 7 millones que están en el invertido están en valores absolutos, ¿sí? Ahora bien, esto es enero, solo el mes de enero. De febrero en adelante, el saldo final de la columna saldo de ejercicios anteriores va a ser el saldo de inicio de ese mismo renglón en febrero, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, volvemos. Saldo final total de rentas generales menos subtotal de solicitudes de fondos va a ser el importe que se va a colocar ahí. En la parte de invertidos van a ir los importes pagados más los importes devueltos correspondientes al ejercicio anterior. Y volvemos. El importe de la columna inicio del renglón saldos de ejercicios anteriores del mes de febrero va a ser la columna saldo final del mismo renglón. Aclarado esto, vamos a ir ahora a ver qué son los ajustes del periodo. Los ajustes del periodo son un campo editable por los usuarios. Impacta solo en el mes que se realiza y modifica el saldo, ya sea que se haya incorporado ese ajuste del periodo que puede incorporarse en el corte de rentas generales, de rentas afectadas o de fondos de tercero. Y es posible que este ajuste impacte tanto en la columna ingresos como en la columna invertidos. Y también es posible que sea en positivo o en negativo. En algunas oportunidades he dicho que es como la llave maestra para que nos permita llegar al resultado que necesitamos que nos dé el balance. Y es por eso que el ajuste del periodo debe ser especialmente analizado en auditorías. Posiblemente solamente responda a una cuestión de tiempo que para el periodo siguiente se soluciona o no. Justamente a eso hay que ir. En este caso, para este balance en específico, fíjense, ahí está
el ajuste del periodo marcado está en negativo en la columna ingresos en fondos de tercero por 589.671,33. Por lo tanto, el total de fondos de tercero se va a ver afectado por ese ajuste del periodo. Ese ajuste del periodo va a impactar en este mes que nosotros estamos mirando, al mes siguiente y o periodo siguiente, balance siguiente que estemos analizando. Ese renglón con ese importe va a desaparecer, no debería volver a aparecer, ¿sí? Y si vuelve, seguramente tendrá alguna explicación. Todo esto que vimos hasta ahora en CIAF se ve reflejado en SIGEDO. Hemos tomado en este caso un balance de ejercicio 2022, el anual, y fíjense que tenemos la conformación del saldo inicial, que es posible expandirlo, y nos encontramos con este saldo inicial. A su vez, también tenemos los detalles del ajuste, que también es posible expandir. Si expandimos el saldo inicial, nos encontramos con que en el concepto dice saldo de rentas generales 2021, de rentas afectadas 2021. El problema que nosotros tenemos acá es que los conceptos trasladables, SIGEDO nos permite trabajar sobre un renglón. Es por ello que en este caso solamente se trasladaba de rentas afectadas, pero en el caso de otro organismo en donde haya rentas generales, rentas afectadas y fondos de tercero, muy probablemente ustedes encuentren un solo importe de transferencia de un ejercicio a otro, pero que esté compuesto por más de un importe. Tratamos en lo posible de que en el concepto quede reflejado, y si no, en la nota de elevación a las vocalías, o mejor dicho, a las auditorías, desde la Secretaría Contable, se intenta dejar mayormente aclarado cómo se conforma el importe transferido de un periodo al otro. Respecto de los ajustes, en todos los casos, los ajustes provienen de la migración que se hace desde el web service de CIAF a SIGEDO. Y en general, como ven ahí, responden a órdenes de devolución o a correcciones que se realiza, pero que realiza el organismo. Solamente la Secretaría Contable lo utiliza para dejar reflejado algún tipo de ajuste. Y cuando lo hacemos, tratamos de colocar el mayor grado de información posible para que les sirva a la auditoría. En este caso, fíjense que dice ajuste a los cargos, en el primer renglón, ajuste a los cargos, asiento manual excluido, y damos el número de asiento y el importe. ¿Qué significa esto? Que hubo un asiento manual que hizo el organismo, en este caso bromatología, y que cuando fue a clasificarlo decidió excluirlo del balance. No estaba en el balance, pero a los efectos de suma y resta evidentemente ha impactado sobre el total, con lo cual desde la Secretaría Contable se carga ese ajuste y se advierte también en la nota para la auditoría que se ha realizado ese ajuste. La idea es hacer en los informes, dejar detallado cuáles son los ajustes que se realizan. Fíjense que esta es la nueva transferencia, nos indica acá arriba el detalle de la nueva transferencia, y le dejamos aclarado que al ejercicio 2023 el saldo final está formado solo por rentas afectadas y ese es el importe trasladable. Por lo tanto, partíamos de un saldo inicial en el 2022. Estos fueron el total de los cargos que tuvo el organismo. El invertido
desde la Secretaría Contable se toma el invertido que informa el organismo, es decir, es absolutamente declarativo. Fíjense que acá hay un menos, es decir, estos ajustes restan al total de las remesas. Saldo inicial más remesas, menos invertidos, menos ajustes. Que recuerden que habían órdenes de devolución que restaban. A eso también se le resta el saldo que va a transferir al ejercicio siguiente y nos queda el saldo a rendir, en este caso para este organismo, en 0. En instituciones, nosotros podemos buscar un organismo, como por ejemplo en este caso buscamos la Unidad Ejecutora Provincial, y acá tenemos una ficha técnica donde completamos los datos correspondientes a la web, y a su vez tenemos dentro de las pestañas que están acá arriba la posibilidad de ver los cargos. Entonces seleccionamos el año, el organismo, que ya lo tenemos acá arriba, y año a año nosotros lo que hacemos es solicitar a cargos de WS, significa Web Service. ¿Y qué es lo que hace el SIGEDO? Captura toda la información de SIAFIS y la incorpora en forma automática. Es decir, nosotros no ingresamos ningún cargo manual, ¿sí? Lo que ustedes vieron acá, en esta parte de acá, no son cargos que hayamos incorporado manualmente, sino que corresponden a cargos que trasladamos o pedimos su incorporación a partir del web service. Una vez que lo hacemos, nos encontramos con esto, ¿sí? Estos son todos los cargos que tiene el organismo, y fíjense que esta flechita que está acá, la flechita negra, nos indica que esto sigue, y terminan siendo 351 páginas de cargos. Es posible generar reportes respecto de este cargo, que sea acá abajo lo podemos generar en PDF o en Excel. De esta manera ustedes podrían llegar a hacer un análisis punto por punto. Desde la Secretaría Contable se hace el análisis, no obstante, obvio que ustedes, si tienen posibilidad de hacerlo, lo pueden hacer. En la última columna simplemente les indico que en esta última columna nos va a indicar si esos cargos fueron manuales o a través del web service. Les agradezco desde ya y seguramente vamos a seguir subiendo videos que les permitan a ustedes llegar a comprender con mayor grado de claridad los balances y todos los truquitos que en ellos podemos obtener.